Y bueno, y ahora sí, para ir terminando esta primera etapa de las primeras finales en esta séptima fecha estilo Top Race en Buenos Aires, un auto dorado, un auto rojo, otro que se asomaba atrás también azul, el Portu López también se prendía en la pelea. La clase D largaba su primera final en Buenos Aires, era la segunda de las divisionales del bonaerense en participar en la Catedral del Automovilismo. Mandaba Gustavo de Ambrosi, se iba adelante el loco Gustavo, que no podía perder ninguna chance, tenía que estar adelante en las dos finales y iba haciendo una buena tarea. Lo seguía muy pero muy de cerca Mariano González, tercero Rodrigo Cabeza, cuarto el Portu López, más atrás Mauricio Hidalgo, y venía también prendido Sebastián Olivera. De costado el loco Gustavo venía a quedarse con todo, tenía pocas chances de entrar en el playoff para poder después pelear el campeonato. El auto 88 iba cortando pasto en Buenos Aires, el auto de Cristian González, el hijo del Lechón, que no va a ser la única vez que corte pasto en Buenos Aires, cortó en varios lugares. Tenemos algunos reaparecidos en la categoría, estamos hablando de, Carpinetti, otro que volvía a la categoría era Martín Schiaffino, Carlitos Cabeza, ex subcampeón de la categoría, que también volvía a decir presente en la clase D, en este caso en Buenos Aires, las primeras vueltas de la D. Le voy a contar que la D había clasificado el día domingo por la mañana y el 1 lo había marcado el pato Mariano González, 1:32.408 para quedarse, me parece, con casi lo más rápido de todo el fin de semana en el circuito número 8 en esta séptima fecha. Pero si iba de largo se complicaba, algún problema de caja, algo le pasaba al auto de Mariano González. Otro González iba al trompo, Cristian González, pero iba a poder salir para poder retornar e incorporarse en la fila india. Todo tranquilo para Gustavo Ambrosi, que después de este tipo de maniobras sacaba notoria diferencia sobre el Portu Horacio López y recuperaba algo el Pato González, peleaba con Mauricio Hidalgo, pero se iban a ir complicando un poquito las cosas para el Pato Mariano, que se va a ir retrasando, pero de cualquier manera va a poder llegar. Le cuento entonces, el 1 en la clasifica de la D quedó para el Pato Mariano González, segundo Gustavo Ambrosi, tercero Horacio López, en el puesto número 4 Mauricio Hidalgo, en el puesto número 5 Rodrigo Cabeza, en el puesto número 6 de la clasifica de la D quedó Cristian González, en el 7 Sebastián Olivera, en el puesto número 8 Sergio Gómez Soro, en el puesto número 9 Martínez Schiaffino, en el puesto número 10 de la D quedó Diego Salgaro, en el puesto 11 Carlos Cabeza, en el 12 Leonardo El Raya Rieta, en el puesto 13 Marcos Martín, en el puesto 14 Alberto Crocioca y en el puesto 15 de la clasifica de la D Carpinetti Urruti, pero lo excluyeron por no haber firmado la planilla, me parece, a Marquitos Carpinetti, que se tuvo que quedar con el último puesto en la clasifica. No había clasificado, había marcado 1:40, 527, lo que si hubiera firmado la planilla lo hubiera puesto ahí por el puesto 10 y 11. Vamos viendo las distintas alternativas que nos ofreció la clase D en estos 3.380 metros del circuito número 8, que a la única clase que realmente, no digo que le costó, pero se separaron bastante los autos en Buenos Aires y bueno, era algo previsible. Mauricio Hidalgo, que pelea con el Portu Horacio López, pero los dos de Marcos Paz, más firme el auto del Portu Horacio López, que se está firmando en la clase D. Le falta llegar al triunfo nada más al Portu, que está siempre arriba, viene de una seguidilla de carreras y ojalá no se le corte por el esfuerzo que hace. Carlitos Cabeza peleando ahí con Diego Salgaro, buen retorno de Carlitos Cabeza a la categoría, y buen retorno. Buena vuelta de Rodrigo Cabeza, después de un palazo el año pasado en Buenos Aires, volvió con todo Rodrigo Cabeza para estar bien pero bien arriba. Se complicaba, Cristian González en un lugar medio extraño, quedaba ahí de costado, pero lo iba a poder sacar. Me dijeron que los que estaban ahí en el talud vieron que fue muy fuerte la fuera de pista de Cristian González. Seguimos viendo las distintas cosas que nos ofrecía esta primera final de la clase D en esta fecha, esta séptima fecha sistema Top Race, la pelea de Cabeza con Diego Salgaro, y bueno, este señor que sacaba gran diferencia iba a empezar a regular la final despacito al loco Gustavo Ambrosi, porque en un momento había sacado prácticamente una recta, después fue
tranquilito para adelante, sabiendo que tenía todo controlado. El Porto Horacio López intentaba seguir el ritmo, igual esto es automovilismo, hasta la última vuelta no se sabe, pero el loco Gustavo levantó la pata y dejó que el resto de los muchachos se acercaran. Martínez Chiafino aparecía ahí en el fondo del lote, también incorporándose, vuelvo a repetir. Bueno, la incorporación de Martín, que hacía, me parece que este año, no sé si no es la primera vez que aparece el auto atendido por Juan Domingo Peralta. Se distanciaban, como le dije, los autos de la D, los 3.000 metros se hacían largos para la D, había que girar durante 10 giros, 10 oportunidades tenía la D, y bueno, esto hacía que se distancien. Buen laburo, repito, de Rodrigo Cabeza, volvió con todo, y a tenerlo en cuenta de acá en lo que resta del campeonato, porque posiblemente esté peleando bien, pero bien arriba. Otro buen laburo de Sebastián Olivera, que hizo todo prolijito, más allá de que por ahí el resultado final no fue el mejor de todos, pero hizo todo prolijito, se llevó el auto entero, y eso es importante para Sebastián Olivera, que no venía de buenas actuaciones. Mariano González, que iba perdiendo despacito a medida que pasaba la vuelta. El Rayo Arrieta, que se tiraba hacia el interno, estaba perdiendo una vuelta. El Rayo lo pasaba Sergio Gómez Soro, lo pasaba Martín Chiafino. Nos vamos metiendo ya en las últimas vueltas de la D, todo controlado para el loco Gustavo Ambrosi. Sonido en Buenos Aires, escuche lo que dejaba la D. Y bueno, mientras va apareciendo el cartel de última vuelta, le cuento que quedó todo más o menos igual. En la clase D, el Pato Mariano González, que seguía perdiendo alguna posición, en este caso a manos de Sebastián Olivera. También iban a recibir el cartel de última vuelta Sergio Gómez Soro, Martínez Chiafino, otro de los que estaba esperando el cartel de última vuelta, y la pelea que se daba por el segundo escalón del podio entre el Portu López y Mauricio el Loco Hidalgo. Cabeza, que lo seguía bien, pero bien de cerca. No había grandes alternativas en la D, solo había que esperar que transcurran las vueltas para que se defina todo esto. Alguna bloqueada en el auto número 5 de Sebastián Olivera, que sigue siendo uno de los autos más lindos de la categoría. Vamos a seguir buscando. Ahí pasó el camarógrafo, se perdía. Ahí pasó Sergio Gómez Soro. Ahora en primer plano Carlitos Cabeza, Diego Salgaro, que también me parece está haciendo sus primeras armas en el 8. Algunos lo visitaron por primera vez al circuito número 8, el Lecho González, el Rayo Arrieta. Le voy a clasificar lo que dejó la primera final de la D, que quedó en manos de Gustavo Ambrosi. Segundo quedó, ahí va Carpinetti, primero Gustavo Ambrosi, segundo quedó el Porto Horacio López, tercero quedó Rodrigo Cabeza, cuarto quedó Mauricio el Loco Hidalgo, quinto Sebastián Olivera, en el puesto número 6 de la D quedó Mariano González, en el 7 Sergio Gómez Soro, en el puesto número 8 Martínez Chiafino, en el puesto número 9 Carlitos Cabeza, en el 10 Diego Salgaro, 11 Carpinetti, 12 Cristian González, 13 el Rayo Arrieta, y en el puesto 14 Marco Martín. En primer plano Sebastián Olivera. Le cuento que Mauricio Hidalgo perdió una posición porque tenía un recargo por falsa largada. Sergio Gómez Soro en primer plano. Nos vamos metiendo ya en el final de esta final de la D, haga la redundancia, en esta séptima fecha de Estilo Auto Race en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.